Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Gamer Garage. Soy Javi y en el vídeo de hoy vamos a continuar en el punto en el que lo dejamos en el anterior y como veis ya tengo aquí preparadas un par de rampas para el tema que vamos a tratar en este vídeo. Y como recordaréis hicimos una encuesta en la cual dijimos si queríamos solucionar el problema de que no podíamos deslizarnos por las cuestas, ¿vale? Si damos aquí play al juego para nuestro Charter Controller, si podemos subir cuestas de máximo 45 grados, pero si eran más altas no podíamos subirlas. Pero nos interesaba que cuando nosotros estuviésemos en una de esas cuestas más altas, nos deslizásemos hacia abajo y no que se quedara el personaje ahí clavado, parado, como si estuviese escalando, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pues vamos a solucionarlo de una manera, no voy a decir muy sencilla, porque tiene un poco de técnica y un par de cositas que hay que explicar, pero lo primero que vamos a hacer va a ser explicar un concepto muy importante para el tema que nos toca hoy, ¿vale? Tenemos que hacer unos cálculos trigonométricos, pero nos lo va a hacer todo Unity, ¿vale? No tenemos que hacer ningún tipo de cálculo nosotros por nuestra cuenta, pero sí tenemos que tener en claro el concepto en sí. Entonces, para saber si estamos en una cuesta o no, que es lo primero que nos importa, ¿vale? Igual que tenemos que saber si estamos en el suelo o no para podernos saltar, para deslizarnos o no necesitamos saber si estamos en una cuesta más o menos inclinada, ¿vale? Entonces, esta cuesta sí que podremos subirla y nos quedaremos parados, pero en esta siguiente cuesta pues ya tendríamos que deslizarnos hacia abajo. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros que estamos en una cuesta tan empinada? Pues nos vamos a valer de nuestro propio jugador, ¿vale? Que en su día lo configuramos y tenía el slope limit, que era el ángulo máximo de las rampas que puede subir, que al final lo dejamos en 46, ¿vale? No sé si lo dejé en 45, pero lo subí yo después a 46. Y vamos a comparar eso, ¿vale? Ese ángulo de ahí, vamos a decirle a Unity que si nos encontramos una rampa que sea de un ángulo mayor que ese, pues que entonces automáticamente nos deslicemos hacia abajo. ¿Cómo vamos a averiguarlo? Pues muy simple. Simplemente lo que tenemos que hacer es tomar una referencia del vector normal del plano en el que nos encontramos. ¿Y qué quiere decir eso? Pues si tenemos, por ejemplo, este cubo, ¿vale? Y nuestro jugador, voy a moverlo, a ver, player, que si no muevo solamente... Si nuestro jugador se encuentra, por ejemplo, aquí, en esta situación, ¿vale? Y nos ponemos aquí en el lado, ¿un plano qué es? Pues un plano sería toda esta cara del cubo, por ejemplo. Esto de aquí sería otro plano distinto. Pues este plano apunta a alguna parte, ¿no? Pues digamos que es el punto central de este plano apuntaría en esta dirección de aquí, ¿vale? Hacia arriba, en esta diagonal. Y nuestro jugador, pues su dirección hacia arriba, su vertical, digamos que es en su cabeza, pues apunta hacia arriba, que es lo que nos interesa. Pues tenemos que averiguar qué ángulo hay aquí, ¿vale? Entre la normal, que sería el vector perpendicular al plano en el que estamos, que sería esta línea de aquí, y la dirección en vertical con respecto a nuestro jugador o al mundo en sí, ¿vale? Entonces, ese ángulo es el que tenemos que averiguar. Y sabiendo ese ángulo, ya sabremos si estamos o no estamos en una rampa, ¿vale? Pues en principio con eso ya lo tendríamos todo listo, pero eso tenemos que transmitírselo a Unity, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a decirle eso? Pues nos vamos al script, que lo tenemos aquí abierto, y lo primero que vamos a hacer va a ser crearnos un par de variables, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una variable en la cual almacenar si estamos o no en una rampa. De momento voy a dejar pública para que la podáis ver, public, para que sea pública, de tipo bool, que es un tipo booleano, que es verdadero o falso, y vamos a llamarla, por ejemplo, is on slope, ¿vale? Y vamos a darle el valor falso de primeras, porque normalmente vamos a empezar sin estar en una rampa, ¿vale? De todas formas, para que tenga un valor de referencia base. Y la siguiente variable que vamos a crearnos va a ser una variable en la que almacenaremos la dirección del vector normal del plano en el que nos encontramos, ¿vale? Entonces, vamos a hacerla privada, en este caso,
y va a ser de tipo vector 3 porque es una dirección en 3 dimensiones a través de un vector y vamos a llamarlo hit normal, ¿vale? Que va a ser la normal del sitio en el que nuestro jugador esté golpeando, por decirlo de alguna forma. Ok, vale, pues ahora tenemos que detectar, lo primero de todo, esa normal. Y para detectar esa normal tenemos que hacerlo con una función que tiene incluida Unity para nuestro character controller exclusivamente. Y esa es onController, ¿veis? Collider hit. OnController Collider hit lo que va a hacer va a ser detectar cuando nuestro character controller colisiona contra otro objeto. No va a detectar cuando un objeto choca con nosotros, ¿vale? Solamente es cuando nosotros nos estamos moviendo y tocamos algo, ya sea una pared, un suelo, una piedra o lo que sea, ¿vale? Entonces dice cuando el character controller golpea contra un collider, contra un colisionador. Y eso lo va a almacenar aquí, en hit. Lo va a devolver a través de hit. Entonces vamos a decirle simplemente que la variable que hemos creado nosotros antes, que si os recordáis era hit normal, va a ser igual a hit, que es lo que esté recogiendo, perdón, hit.normal. La normal de lo que esté chocando con nuestro jugador, ¿vale? Contra lo que estemos chocando, pues la normal de ese plano con el que estemos chocando. Ya tendríamos guardada la normal, ¿vale? Entonces ya tenemos esta referencia para saber dónde estamos. Y ahora tenemos que compararlo. Entonces, lo que tendríamos que hacer, en nuestro caso ahora mismo, sería crearnos una función que yo voy a llamarla slide down, ¿vale? Por ejemplo, voy a hacerla pública. La voy a llamar slide down, en mi caso, pues no sé, porque me apetece llamarla así. Perdón, mayúscula, slide down, ¿vale? Y esa función se va a encargar de comparar si nuestro jugador está o no está en una rampa y aplicar las fuerzas necesarias para que se mueva, ¿vale? ¿Y cuándo vamos a llamar a slide down? Pues lo vamos a llamar pues justo después de la gravedad, ¿vale? Una vez que sabemos si estamos tocando o no estamos tocando el suelo, pues ahora vamos a saber si estamos tocando o no una rampa, ¿vale? Si estamos o no estamos subidos en una rampa muy inclinada. Vale, perfecto. Pues ahora mismo en slide down lo que tenemos que hacer de primeras es detectar si estamos o no estamos en la rampa. Y para eso, pues usamos la variable que hemos creado antes, que era isOnSlope. ¿Y cuándo va a ser verdadero que estamos o no estamos en una rampa? Pues va a ser verdad siempre que el ángulo, ¿vale? Voy a escribirlo así ahora mismo aquí. Ángulo, no sé qué decir, pero para que sepáis, cuando el ángulo en el que nos encontramos sea mayor o igual a lo que el ángulo máximo de nuestro jugador, que le indicamos del character controller, ¿vale? Lo escribo así para que sepáis las dos cosas que tenemos que hacer. El ángulo que nos encontramos tiene que ser mayor que el ángulo máximo del character controller, que era este ángulo de aquí, ¿vale? Es low limit. Entonces, vamos a sustituir las cosas que tenemos que cambiar para que esto sea así. Entonces, el ángulo máximo del character controller, ¿cuál es? Pues es player, que es nuestro jugador, punto slope limit. Como veis aquí, en el editor, nuestro jugador player tiene un componente que se llama slope limit. El componente character controller tiene este atributo que se llama slope limit y podemos llamarlo directamente desde el script. Y eso es lo que acabamos de hacer. Player.slopeLimit. Y ahí ya tenemos cuál es el ángulo máximo de la rampa que podemos subir. ¿Y cómo detectamos el ángulo en el que estamos actualmente? Pues cogeríamos y diríamos un vector 3, que sería que tendríamos que detectar. Queremos saber el ángulo de ese vector. Y ya no lo tiene puesto aquí Unity, no tenemos que hacer trigonometría. Y ese ángulo, ¿qué va a ser? Pues ese ángulo va a ser
el ángulo que se encuentre entre la dirección hacia arriba, vector 3.up, y entre hit normal, que es el ángulo que ya hemos detectado aquí, ¿vale? Entonces, en principio, ya estaría. No tenemos nada más. Decimos que IsOnSlope es verdadero siempre y cuando el ángulo el que hay entre el vector que apunta hacia arriba y la normal del plano en el que estamos sea mayor o igual a el límite de ángulo de nuestro jugador. Y con esto, en principio, si salvamos y nos vamos de nuevo aquí al editor, vamos a esperar a que guarde un poquito. Ahora nos aparecerá aquí la variable de IsOnSlope para saber si está o no está en una cuesta. Ya tenemos. Vamos a darle a play y vamos a ver si realmente nuestro jugador detecta si está o no está en una rampa. ¿Vale? Pues ahora mismo estamos en el suelo y dice que no. Y cuando estamos en esta rampa, tampoco nos dice que estemos en una rampa, porque tiene la inclinación permitida. Pero si nos ponemos en esta de aquí, aquí ya sí que nos dice, veis, que estamos en una rampa. Pues ya está. Eso, que sería lo más complicado, ya lo tenemos hecho. Ya hemos detectado si estamos o no estamos en una rampa demasiado inclinada. Vale, pues ahora ¿qué tenemos que hacer? Pues después de haber detectado que estamos en una rampa, pues vamos a decirle a Unity que en el caso de que IsOnSlope sea verdadero, ¿vale? Cuando es verdadero, cuando es una variable booleana, no hace falta que pongamos igual a true, ¿vale? Es una redundancia. Entonces, simplemente poniéndolo, el nombre de la variable, si no ponemos nada más, siempre nos vamos a referir a que sea verdadera, ¿vale? Entonces, si es verdadero que estamos en una rampa muy inclinada, pues tenemos que mover a nuestro jugador. ¿Y hacia dónde queremos moverlo? Pues tenemos que moverlo en las coordenadas X e Y. ¿Por qué? Porque vamos a hacer esto otra vez de nuevo por aquí. Vamos a ponernos ahora en una vista desde la parte superior, ¿vale? Imaginemos, no, o sea, nuestro jugador, voy a ponerlo para que me marque las coordenadas del mundo, ¿vale? Sí, estas son las coordenadas globales. Entonces, este de aquí es el eje Z. Y este de aquí, rojo, es el eje X. Entonces, el plano está apuntando hacia esta dirección de aquí. Entonces, nos estamos moviendo, nos tenemos que mover en el eje Z con un valor negativo hacia atrás y en el eje X en un valor positivo hacia él, ¿vale? Porque sería Z hasta aquí, el eje X hasta aquí, y ese punto que nos lleva entre los dos ejes es el que nos da el vector hacia el que apunta nuestro plano. Entonces, tenemos que moverlo tanto en el Z como en el X. Pues nos vamos aquí, de nuevo, y ponemos que movemos a nuestro jugador en el eje X. Pues ¿cuánto? Pues vamos a añadir, no vamos a moverlo a algo en concreto, va a ser lo que ya tenga, por si nos estamos moviendo nosotros de por sí, más le vamos a añadir pues lo que hay aquí en la normal, ¿no? Hit normal punto X, que es la normal del plano en el que estamos, por una velocidad, ¿vale? Esa velocidad vamos a crearla en una variable, vamos a llamarla slide velocity, por ejemplo. Slide velocity va a ser una variable de tipo flotante que vamos a crear ahora, que va a determinar a qué velocidad nos vamos a deslizar. Pues la creamos aquí arriba. Después de todo, voy a poner así más centrado, public, uy, ¿qué he escrito yo por ahí? Public float slide velocity, que es la velocidad de deslizamiento, ¿vale? Ponemos aquí abajo, aquí, slide velocity, ¿vale? Entonces vamos a mover al jugador en el eje X, pues le vamos a añadir la dirección de X que tenga nuestro plano, porque de alguna forma, multiplicado por la velocidad. Y también vamos a moverlo en el eje Z, añadiéndole lo que haya en la normal, en el eje Z también,
multiplicado por slide velocity. Espero que desde aquí hasta aquí se haya entendido, ¿vale? Ahora simplemente cuando nosotros salvemos esto y nos vayamos aquí al script, al editor, perdón, aparecerá de nuevo la variable que hemos creado, en este caso sería la de slide velocity. Vamos a darle una velocidad, por ejemplo, de 7, que estaba haciendo pruebas y es la que mejor me ha funcionado. Aquí está, 7. Y vamos a darle a play. Entonces ahora automáticamente nuestro jugador debería caer de por sí. ¡Bum! Ya nos ha tirado. Has hecho una cosa un poco rara porque estábamos como encajados. Pero si yo ahora me muevo, podemos subir por aquí sin ningún tipo de problema y nos quedamos en nuestro sitio. Por aquí también. Pero si nos venimos aquí, ya, veis que nos hace deslizarnos. Pero se desliza como muy fuerte, ¿vale? Entonces podemos ajustarlo, por ejemplo, en 3. Y ya, pues, veis que, pero tiene ese problema, tiene ese pequeño problema que va dando como pum, 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 saltitos. Entonces tenemos que ir ajustando poco a poco lo que nosotros queramos. ¿Por qué pasa esto? ¿Veis? Aquí se desliza un poquito mejor. ¿Por qué está pasando esto? Pues esto está pasando simplemente porque nuestro jugador, para que se pueda deslizar, tenemos que aplicar tanto la gravedad como una velocidad hacia izquierda, derecha, atrás o hacia adelante, ¿vale? Entonces, la gravedad siempre nos va a empujar hacia abajo. Pero yo estoy moviendo a nuestro jugador en la rampa hacia el eje X y el eje Z. Entonces, claro, me tira para la izquierda y la gravedad me empuja para abajo. Pero si yo me muevo muy rápido hacia la izquierda, no da tiempo a que la gravedad me empuje hacia abajo, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que añadirle otra fuerza más que mientras estemos en una rampa nos ayude a mantenernos en la rampa en sí y que no nos haga que demos esos saltitos, ¿vale? Entonces voy a poner esto en 4, ¿vale? Para que veamos cómo está ahora mismo. Si le dejo en 4, que va a hacer esos pequeños saltos. Quedaos con cómo se mueve, pum, 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 que pega esos saltos. Incluso voy a ponerlo un poco menos. Voy a ponerlo en 3, ¿vale? ¿Veis que va esos saltitos? Va quedando saltitos. Se quiere mover, pero también hay que empujarlo hacia abajo. Pum, 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 pum. Y eso no nos gusta y no es lo que queremos. Voy a dejarlo en 3 que se quede, para que recordemos siempre que estábamos en esos 3, ¿vale? Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, pues tenemos que añadir otra fuerza más. Entonces, esa fuerza más la vamos a añadir en el eje Y. También vamos a mover a nuestro jugador en el eje Y, pues ¿cuánto? Le vamos a sumar, pues una fuerza más. Le vamos a llamarla, por ejemplo, slope, que sería la rampa, force down, ¿vale? Fuerza de hacia abajo en rampa. Y esa pues tenemos que declararlo arriba, igual que hemos declarado antes otra más. Entonces, declaramos aquí otra variable de tipo pública y float, que va a ser slope, slope force down. Vale, ya la tenemos declarada. Aquí ya la tenemos funcionando también. Y ahora, si volvemos de nuevo aquí al script, vamos a esperar a que así al editor. Vamos a esperar a que cargue de nuevo. Aparecerá la nueva variable en el inspector. Exactamente aquí está. Vamos a darle a play. Y ahora vais a ver qué es lo que ocurre. Pues que si nosotros nos subimos, como hemos dicho antes, pum, 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 damos esos saltitos y vamos cayendo. Pero si yo le pongo, por ejemplo, que me dé una fuerza de 1, esos saltitos van a ir siendo, cada vez que yo vaya aumentando, van a ser menores. Fuerza de 2, perdón, tiene que ser negativa. Si ponemos una positiva vamos a saltar. Menos 1. Queremos que nos empuje hacia abajo. Y si recordamos, el eje Y positivo es hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Veis? A esos saltos ya son menos pronunciados. Si le pongo menos 2, ¿veis? Ahí ya se va deslizando mucho mejor, más suave. Le pongo, por ejemplo, menos 4. Y ahora debería ser pues bastante más fluido. ¿Veis? Ya se mueve mucho más fluido. Opa. Si nos ponemos en 0, de nuevo, dará esos saltos. Y si lo ponemos en menos 4, porque vamos a restarle,
ya es mucho más fluido. Y ahora ya podemos ponerle, por ejemplo, aquí una velocidad de caída más rápida y ya nos podemos deslizar mucho más rápido. Entonces ahora hay una cosa que nos interesaría, voy a ponerle un poquito más porque parece que todavía bota un poco, así como por ejemplo por 6. Así está perfecto, me parece que está bastante bien. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues que nosotros, si nos deslizamos en esta rampa, caemos así de deprisa. Si nos ponemos en esta otra rampa de aquí atrás, caemos igual de deprisa. En este caso, pues incluso nos ha lanzado para abajo. ¿Vale? Aquí. Nos tira así para allá. Entonces, voy a poner incluso menos 10 para que me ajuste más cuando estemos en una cuesta muy pronunciada. A ver si podemos subir por aquí. Ahí. Así mucho mejor. Pero es la misma velocidad que si caemos por aquí. ¿Vale? Lo único un poquito más inclinada. Entonces, ahora que nos interesaría, pues que la caída según la rampa, según la inclinada que esté, voy a dejar esto en como me ha gustado, que eran 7 y menos 10. Según lo grande, lo inclinada que sea nuestra rampa, pues que nos movamos más rápido o más lento. Entonces tenemos que añadir una cosita más. Entonces aquí en lo que sería la velocidad a la que nos vamos a mover, esto tendríamos que multiplicarlo por un valor que tiene que ser mayor o tiene que ser menor dependiendo de la rampa. Entonces voy a meter entre paréntesis el anormal, ¿vale? Y esto lo quiero multiplicar por algo. ¿Y por qué lo quiero multiplicar? Pues lo quiero multiplicar por 1f menos la normal punto i. Y ahora diréis, ¿y por qué has escrito eso precisamente? Pues muy sencillo. Yo tengo la normal que apunta hacia arriba, ¿vale? Que es la i. Y le doy el valor aquí de 1, porque lo que voy a hacer va a ser restar a 1 el valor de la normal que apunta hacia arriba. Y ese valor va a ser mayor o va a ser menor dependiendo de la inclinación de la rampa. Entonces, si yo aquí estoy restando 1 menos, por ejemplo, 0,83, pues 0,85, pues sería 0,15 por la normal por la velocidad. Entonces me daría todo esto que hemos hecho antes, pero multiplicado por 0,15. En cambio, si estoy en un valor mucho más alto, ¿vale? En una pendiente mucho más inclinada, sería 1 menos, por ejemplo, 0,1, entonces sería 0, el resto que nos queda es 0,9 por la normal por la velocidad, y sería casi la velocidad máxima. Vale, entonces vamos a guardar esto, bueno, vamos a añadírselo a las demás, ¿vale? Entonces vamos a ponerle que aquí dentro esto por aquí, esto por aquí, vale, perfecto, así, y aquí ponemos 1f menos hit normal punto i por la normal. Y ya tendríamos nuestro script en principio terminado. Y si nos venimos aquí de nuevo, vamos a esperar un poco que termine de cargar. Ahí está. Si nosotros ahora nos movemos, tenemos esta rampa, pues que caemos a esta velocidad. ¿Veis que cae así como más despacito? Porque no es una cuesta demasiado pronunciada. ¿Veis? Mucho más lento que antes. Si nos vamos a esta otra de aquí atrás, caeremos más rápido. ¿Veis? Bastante más rápido. Y si nos vamos a la última de atrás, deberíamos caer mucho más rápido todavía. ¿Vale? Entonces ya tenemos caídas más lentas o más rápidas dependiendo de la inclinación de nuestras cuestas, que eso podemos nosotros modificarlo también dependiendo de la fuerza de velocidad de deslizamiento y dependiendo
de ese valor que tenemos de inclinación de las rampas. Y en principio, pues ya tendríamos esto listo. El siguiente vídeo, en teoría, debería ser el de aplicar fuerzas a nuestros a otros objetos que tengamos en pantalla. Fue la opción menos votada y tocaría en el siguiente vídeo. Así que, sin más, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, espero que os hayan más o menos entendido. Voy a intentar hacer todas las referencias visuales que pueda, espero que lo hayáis visto ya en el vídeo, para que lo entendáis. Es un poquito más complejo que lo que hemos estado haciendo hasta ahora, pero creo que se ha entendido o se puede entender bastante bien. No obstante, intentaré también hacer una copia del script y anotar todo con comentarios en el mismo y ponerlo en la descripción para que podáis descargarlo, para que también lo podáis ver y seguir exactamente el script tal cual, funcionando, y ya está. Así que nada, sin más nos queda seguir adelante. Como último, una cosita. Ahora que nos podemos deslizar, queda una pequeña cosa que no os asustéis y no os penséis que funciona mal. Simplemente es que si vais a subir un escalón, por ejemplo, como este que tengo yo aquí, voy a cambiar la vista de la escena así, para que lo veáis, y cojo la cámara y la alineo aquí, align with view, así. Si yo subo, ¿veis? Pum, 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 subo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Igual que antes. Pero si yo intento subir despacito, pum, ¿veis? No puedo subir, se cae. Pero esto no es que esté mal, esto simplemente es que estamos en un borde. Si nos quedamos al borde de un escalón, pues cuanto más al borde estemos, llegará un punto en que detecte que no hay nada debajo y caerá él por su propio, ¿veis? Por su propio peso. No nos vamos a quedar flotando constantemente, ¿vale? Así que simplemente sería eso. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido alguna cosita nueva sobre Unity, que le deis al like, que os suscribáis si no lo estáis hecho ya, que dejéis vuestros comentarios con vuestras dudas y que me sigáis por Twitter, ¿vale? Os dejo también la cuenta de Twitter, la tenéis también en la cabecera del canal, y ahí también suelo responder bastantes cositas y os enteréis cuando vaya a subir nuevo vídeo o cuando esté hablando de alguna cosita interesante. Y sin más, muchas gracias a todos por el apoyo en estos vídeos y nos vemos en el siguiente. Un saludo, chao.